Sabemos lo difícil que es materializar un sueño y entendemos las inquietudes de los empresarios en cuestiones fiscales, legales y corporativas. Por ello, creamos este podcast. El espacio donde platicaremos sobre los temas de mayor interés para todo empresario, con el único fin de seguir asesorándote al éxito. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, es un gusto saludarlos en esta nueva edición de Asesorándote al Éxito, el podcast de la firma SF Consultoría Fiscal. Quien les da la más cordial de las bienvenidas es su servidor Ricardo Jauregui, quien con gusto se encargará de abordar el tema del día de hoy, el cual hemos elegido dentro de algunas sugerencias de los suscriptores. El tema que abordaremos es las empresas constructoras y su importancia en el tema fiscal, las obligaciones laborales y obligaciones de PLD o prevención de lavado de dinero. Muy bien, vamos a empezar platicando un poquito sobre las empresas constructoras. Recordemos que el ramo inmobiliario ha estado en boga durante los últimos 15 años, lo vemos aquí en la ciudad de Guadalajara, edificaciones, desarrollos nuevos, y es una actividad que no va a parar. Entonces vamos entendiendo un poquito que podemos separar esta actividad en lo público y lo privado. Sí, lo público es cuando realizamos alguna construcción para algún puente, para alguna carretera, y lo privado, entiéndase algún local comercial, alguna casa habitación. Dentro de estas separaciones existe, y tocaremos el tema de los contratos, tipos de contratos. Los más conocidos son 4 tipos de contratos. El primero es a precio alzado, en donde el contratista le pone un precio al proyecto y ese precio se mantiene fijo, se mantiene rígido, sin variación alguna. Aquí el problema es para el contratista en estos tiempos de aumentos, por ejemplo, en el acero, ¿no? Pero este es el primer tipo de contrato, que es a precio alzado. Después encontramos el contrato a precios unitarios. Aquí es las estimaciones de obra. ¿Qué es una estimación de obra? Es un aproximado de lo que yo estoy avanzando, y conforme yo vaya avanzando se me irá pagando en estas parcialidades del proyecto total. Después está el costo por comisión. Aquí en el costo por comisión el contratista suministra materiales, mano de obra y algunos gastos indirectos. Adicional a estos gastos añade su comisión. Este es otro tipo de contrato en la construcción. Y por último encontramos el de administración. Yo tengo una empresa en donde tengo los materiales, tengo la mano de obra, tengo las instalaciones quizá, y contrato a alguien para que me administre mi obra. Entonces aquí la persona encargada, el ingeniero, el arquitecto, me realizará el proyecto y me cobrará por la administración de estos insumos que yo estoy proporcionando. Entonces empezamos con los 4 tipos de contratos más usuales en la construcción. Cuando empezamos con este proyecto de construcción, tenemos que definir nuestros vehículos jurídicos. El primero, es la persona física. Cuando empiezo a construir una casa con 2 o 3 personas, la vendo y luego empiezo a ver que es un negocio. Pero ya en sociedades, en un ente jurídico, una persona moral, existen diferentes vehículos que las personas utilizan para llevar a cabo estos fines de desarrollo. Primero empezamos con lo más usual, las sociedades mercantiles, la sociedad anónima, la sociedad anónima promotora de inversión, que son las SAPIs. Después encontramos las sociedades cooperativas de vivienda. Les he hablado en una cápsula anterior sobre este tipo de sociedades cooperativas exclusivamente dentro de la vivienda. Sí, estas son muy importantes. La sociedad anónima y la SAPI son sociedades muy normales, muy utilizadas, régimen general de ley, pero las sociedades cooperativas traen diferentes beneficios tanto en la parte legal como en la parte fiscal. Estos son los vehículos jurídicos más utilizados, pero también podemos encontrar los fideicomisos, en donde yo soy el dueño, yo soy la constructora, la desarrolladora, encuentro una ubicación interesante, atractiva, llego con el propietario de ese espacio, de ese predio, de ese lote,
y le digo, oye, vamos aportando tú el inmueble a un fideicomiso y yo los insumos, la mano de obra y los materiales, ¿sí? Te daré una parte en dinero y después, una vez terminada el desarrollo inmobiliario, te estaré pagando con algunas unidades habitacionales. Esto se está utilizando últimamente, en unos 5 años para acá, aquí en la ciudad de Guadalajara. Entonces, este tema no lo confundamos con fibras, más adelante abordaré ese tema de las fibras, pero es lo que se está utilizando. ¿Qué me da un fideicomiso? Me da seguridad. ¿Por qué? Porque hay una institución financiera, un banco, ¿sí? Entonces, esta es muy utilizada. Después está la AMP, Asociación en Participación. Es prácticamente lo mismo que un fideicomiso, ¿sí? Una persona propietaria del terreno y está una constructora, una desarrolladora, unen sus fuerzas, se alían. ¿Para qué? Para llevar a cabo este desarrollo. Entonces, es lo mismo que un fideicomiso, solamente que aquí omitimos el tema de la seguridad, de la certeza, ¿no? La solidez que nos da un fideicomiso. Por eso quizá no es tan utilizado. Aquí la ventaja es fiscal. ¿Por qué? Porque es un contrato y se le da una personalidad jurídica en la sociedad, en la ley del impuesto sobre la renta. Sí, en realidad esta figura jurídica no tiene una personalidad como una SA, como una SAPI, pero se le da para temas fiscales. Y aquí en este contrato, lo atractivo de esta figura es que podemos estipular cuál es el porcentaje de utilidades que recibirá cada uno de los accionistas. ¿Y por qué es importante? Porque supongamos que yo soy una empresa que trae pérdidas fiscales y a mí me van a pagar el 90% de las utilidades de este desarrollo. Entonces yo percibo o recibo el 90% de las utilidades y amortizo con las pérdidas. Es por eso que es atractiva esta figura, no muy utilizada por el tema de la solidez, pero es lo que también se puede utilizar. Y después, bueno, les hablaba de las fibras. Las fibras son fideicomisos, pero aquí, ¿qué sucede? Se está utilizando muchísimo en desarrollos comerciales, plazas comerciales u hoteles, ¿sí? En donde hay el valor del proyecto, supongamos son 200 millones, y hay una serie, o se reparten por series o por partes sociales, este fideicomiso, cada una tiene un valor. Entonces, aquí cada persona invierte esta cantidad, ¿sí? Llegan al tope, a lo necesario del proyecto y empiezan a desarrollar. Mensualmente las personas están recibiendo un rendimiento. Aquí el banco, la institución financiera, se encarga de administrar este tipo de rendimientos, en donde le paga a la persona que ha aportado para el fideicomiso su rendimiento y le hacen automático su retención. Estas figuras son muy sólidas, muchas de ellas tienen fondos gubernamentales, entonces por eso son tan utilizadas. Quizá lo poco atractivo de estas figuras es el rendimiento, ¿sí? Y por último, algo que no quiero dejar que pasar en esta ocasión, las empresas fintech o la nueva tecnología fintech es algo que está en boga y que en algunos años lo veremos en el día a día. Hay unas instituciones, se llaman instituciones de fondeo colectivo, IFTs. Este tipo de sociedades hacen exactamente lo mismo que con una fibra, pero aquí los desarrollos son pequeños a comparación de estas plazas comerciales. ¿Qué sucede? Aquí ponen el proyecto, lo publicitan, oye, para este desarrollo necesitamos 5 millones de pesos, a partir de 100 pesos puedes formar parte de este proyecto. Entonces las personas vía alguna aplicación con su celular invierten este dinero, ya sea que compren una parte social, 10, 15, 20, y ya forman parte de este fondeo colectivo. La empresa o la sociedad, que en muchas ocasiones, porque así lo exige esta ley fintech, es SAPI, no es una figura jurídica nueva, pero para que la conozcan, esta sociedad se encarga de administrar los recursos, realizar la construcción y entregar rendimientos de forma periódica a las personas que han invertido en este proyecto. Entonces, como les comentaba, estas IFTs, instituciones de fondeo colectivo, de momento no se ven mucho, pero en algunos años va a ser las nuevas figuras o instrumentos jurídicos que las desarrolladoras estarán llevando a cabo.
Muy bien, sobre el tema fiscal, hay algunas problemáticas. ¿Por qué? Porque recordemos que la ley del impuesto sobre la renta en las sociedades, por ejemplo, las SAs o las API, las que tributan bajo el régimen general de ley, estamos nosotros obligados a pagar el impuesto sobre la renta en 3 supuestos: cuando facturemos, cuando ya está establecido la contraprestación o cuando hayamos recibido algún pago. Entonces, ¿qué sucede con estas empresas constructoras? Yo soy una empresa, realizo el proyecto, lo entrego con el cliente y me dice: adelante, factúrame. El valor del proyecto son 100 millones. Entonces, aquí es el primer problema. ¿Por qué? Porque yo facturo los 100 millones y en estricto sentido ya tendría que estar acumulando esos 100 millones para el pago del ISR. Supongamos que este ejercicio lo tenemos, o este ejemplo lo llevamos a cabo en diciembre de 2021, el 28 de diciembre, ¿no? Entonces el margen de reacción es mínimo, es poco. ¿Por qué? Porque no vamos a tener un costo. Entonces nuestra utilidad va sobre los 100 millones que facturamos. Ese es el primer problema. Pero, bueno, aquí la autoridad, entendiendo esta actividad tan importante que es la construcción, en el penúltimo párrafo del artículo 16 del impuesto sobre la renta, menciona que podemos acumular las estimaciones o los montos de las estimaciones siempre y cuando éstas sean pagadas dentro de los 3 meses. En caso de que tengamos la autorización de la estimación, en ese momento acumulamos. Pero si no fue pagada dentro de los 3 meses de que nos autorizaron esta estimación, la acumulación de este ingreso será hasta que efectivamente nos paguen. Entonces es muy importante que conozcamos, quienes nos dedicamos a este giro de construcción, el momento de acumulación del ingreso. Pero aquí hay que tener muchísimo cuidado con los anticipos. ¿Por qué? Porque los anticipos, ahí efectivamente estamos percibiendo el ingreso. Sucede mucho con las preventas, ¿sí? Entonces yo recibo 1 millón de pesos, pero en realidad no tengo nada, no tengo costo, no tengo materiales, no tengo mano de obra, nada. Entonces aquí hay que tener muchísimo cuidado con este problema práctico. ¿Por qué? Porque después vamos a hablar de las deducciones. ¿Qué sucede con las deducciones? En este ejemplo que les comento, yo facturo 100 millones, digo, bueno, sobre estimaciones voy a estar acumulando mis ingresos, pero llega la preventa y en la preventa aquí van 10 millones que efectivamente me los están depositando en mi cuenta. Entonces yo estoy obligado sobre esos 10 millones a pagar mi impuesto sobre la renta sin deducción alguna. ¿Por qué? Porque no tengo la venta total de la unidad o las unidades o del proyecto. Entonces tengo que voltear a ver mi ley del impuesto sobre la renta para ver si encuentro o hay algo que me puede apoyar, ¿no? Entonces el artículo 191 nos habla de el giro específico para desarrollos inmobiliarios pensando en este supuesto. ¿Qué sucede cuando encontramos la preventa? Bueno, aquí nos da la oportunidad de deducir, de costear el monto del terreno, cuidando ciertos asegúnes y siempre y cuando nuestros ingresos sean al menos el 80% como desarrollador inmobiliario. Eso es muy, muy importante. Entonces, ¿qué sucede en este ejemplo? Soy una empresa nueva, voy a hacer un desarrollo, facturo 100 millones, no me los van a pagar, me voy a estimaciones, pero me pagan 10 millones. Entonces, ahí yo tengo un problema. Pero hago esta deducción con base al 191 del impuesto sobre la renta y deduzco en la totalidad mi terreno. Aquí va a haber una pérdida que después se irá compensando cuando tengamos el ingreso efectivamente percibido. Entonces es muy importante este tema de la deducción 191 impuesto sobre la renta y cuidar los porcentajes de ingresos que tienen que ser al menos el 80% para gozar de este beneficio. También en el artículo 30 del impuesto sobre la renta, para los desarrolladores inmobiliarios y los que fraccionan lotes, nos permite deducir erogaciones estimadas. ¿Por qué? Porque pudiéramos nosotros en alguna de estas figuras o vehículos jurídicos que les mencioné, que no sea el terreno, que la empresa que está pagando los impuestos no sea propietaria del terreno. Entonces aquí tenemos también un problema, pero podemos realizar erogaciones estimadas relativas a mis costos directos e indirectos. Esta es una facilidad que nos permite
reducir de mayor manera el impacto del impuesto sobre la renta. Entonces recordemos, 191 para deducir nuestros terrenos, ¿sí? de alguna desarrolladora inmobiliaria, y el artículo 30 para poder deducir nuestras erogaciones estimadas de costos directos e indirectos. Otro tema, eso es impuesto sobre la renta. Ahora pasando con el impuesto al valor agregado, el IVA, ¿qué sucede? Que las empresas que se dedican a toda esta construcción tienen que separar, que en muchas sugerencias que les hacemos aquí en la firma es, si te vas a estar dedicando a la construcción indistintamente de local comercial, o naves industriales, o casa habitación, constituye dos sociedades. ¿Por qué? Porque aquí el problema en costo, en IVA, se vuelve muy complicado. ¿Qué sucede con el IVA? Cuando yo enajeno una casa habitación, dicha operación, dicho acto, es exento del IVA. Y cuando yo enajeno un local comercial, una nave industrial, tengo que añadirle el 16% del IVA. ¿Qué sucede si yo soy una empresa que realiza estas dos operaciones indistintamente? Tengo que hacer, como se menciona, un prorrateo. ¿Qué es esto? Bueno, es una ecuación muy técnica en donde tengo que sacar un número, un valor, un porcentaje, y ese porcentaje es lo que voy a poder acreditar del total de mi IVA. Por ejemplo, yo tengo operaciones grabadas y exentas en este supuesto, y mi porcentaje, para no hacer grandes cálculos, es del 47%. Entonces, si yo tengo 1,000,000 en mi contabilidad del IVA acreditable, solamente el 47% va a ser acreditable. El otro 53% se va a ir al costo, ¿sí? Va a ser un IVA por costo de construcción. Entonces, este tema del IVA afecta en nuestro flujo. Por eso es muy importante que estemos asesorados quienes nos dedicamos indistintamente a local comercial o casa habitación. También en el tema de IVA debemos mencionar que el 26 de marzo de 2015 se emitió un decreto. En dicho decreto se dan facilidades para el impuesto al valor agregado, en donde los servicios parciales o los servicios adicionales para la construcción, entiéndase el carpintero, entiéndase la persona del vidrio, el aluminio y demás servicios adicionales o terminados especializados, todos estos servicios, siempre y cuando me proporcionen la mano de obra y los materiales, podrán exentar el IVA. ¿Qué es esto? Yo soy un desarrollador y subcontrato personas para que me brinden ese servicio especializado. Entonces, estas personas, con sus materiales, con su mano de obra, hacen los terminados. Su factura, la factura que yo voy a recibir, no deberá tener un impuesto añadido, un 16%. Esto me beneficia a mí en mi flujo. ¿Por qué? Porque dicho monto, primero que todo, en la empresa no me va a generar un saldo a favor de IVA. En la empresa se va a ir al costo directamente. ¿Por qué? Por la actividad que yo desarrollo, y no puedo pedir un saldo a favor, entonces yo ya lo pagué y se va a ir al costo. Entonces de nada me sirve que me estén trasladando este IVA. Entonces es mejor aplicar este decreto o pedirles a nuestros proveedores que apliquen este decreto para nosotros no incrementar el costo al consumidor final. También les mencionaba, las sociedades cooperativas de vivienda, dentro de este decreto, les permiten la facilidad. Recordemos que estas sociedades tributan bajo un régimen distinto al general de ley, en donde les permite diferir el impacto del ISR cuando entregan el dividendo, las utilidades a los socios. En este decreto les permite diferir nuevamente hasta otros 2 años adicionales. Entonces, aquí hay beneficios, como les mencionaba, tanto en ISR exclusivamente para las cooperativas de vivienda, y en IVA, pudiendo exentar mi IVA por mis servicios parciales de construcción. Entonces, ya platicamos ISR, ahora platicamos IVA. Por último, me gustaría hablarles de una problemática legal bastante importante y bastante cuantiosa, el tema PLD. Esta ley entró en vigor en el año 2013 y nos cuida, nos permite o nos bloquea el uso del efectivo. Esta ley pretendía, o la exposición de motivos buscaba que el flujo del efectivo, pagar con efectivo, cada vez se fuera reduciendo. Hay un sinfín de actividades en las cuales
se prohíbe o se sanciona o se limita el uso del efectivo, y una de ellas es la construcción. En esta ley nos menciona que queda prohibido liquidar o aceptar la liquidación en una operación de compraventa de algún inmueble cuando la cantidad supere 8.500 UMAS, que para este año 2021 se traslada en 719,000 pesos. Entonces, si yo me dedico a construir y a vender unidades habitacionales, llega una persona y me quiere comprar un departamento y me entrega 1,000,000 de pesos en efectivo, yo como empresa no se los puedo aceptar. ¿Por qué? Porque las sanciones son cuantiosas. No es nada más recibirlo y señalar a la persona que me está comprando este inmueble con puro efectivo. No, aquí las sanciones son primero para la empresa por aceptar la liquidación de esta unidad con efectivo, y a la persona, bueno, las sanciones que el SAT y la unidad de inteligencia financiera atacará para esta persona. Entonces, aquí, bueno, esto es bastante importante, hay que tener nuestros manuales, hay que tener a la persona encargada o departamento, dependiendo de la magnitud de la empresa encargada, para el PLD, para este tema de lavado de dinero. Espero que el tema del día de hoy haya sido de su agrado y que encuentren las herramientas necesarias para una mejor administración en su negocio. Recordarles que nos pueden encontrar en nuestras redes sociales, YouTube, Facebook, Twitter, Instagram y Spotify como SF Consultoría Fiscal, en donde podrán encontrar información para llevar adelante a su negocio. Muchísimas gracias por su atención. Nos vemos en una próxima edición. Hasta pronto. SF Consultoría.